Mi nombre es Elisa Hernández Rocha. Mi trabajo trata sobre la Guerra Fría. Este periodo duró desde 1947 a 1953, 6 años aproximadamente. El término Guerra Fría ha sido atribuido al financiero estadounidense y consejero presidencial Bernard Baruch. El 16 de abril de 1947, Baruch dio un discurso en el que dijo: "No nos engañemos, estamos inmersos en una Guerra Fría". Cabe señalar que en 1945 George Orwell hizo una referencia incluso anterior al término cuando explicó cómo un estado que era a la vez invencible y en un estado permanente de guerra fría con sus vecinos. El término fue popularizado también por el comunista Walter Lippmann, con la edición en 1947 de un libro titulado Guerra Fría. En la Guerra Fría se tenía un sistema económico capitalista, es decir, sistema de mercado. En el capitalismo, los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes o de servicios en forma libre dentro de la división de trabajo. Las ideas capitalistas fueron iniciadas por Adam Smith. El sistema económico socialista defiende principalmente un sistema económico y político basado en la socialización de los medios de producción o control administrativo colectivista, que puede ser no estatal o estatal, así como puede ser democrático o dictatorial. Las ideas del socialismo fueron surgidas de las luchas de Marx y Engels, luego por Trotsky y Lenin, fundadores de la URSS. La situación económica, política y social de Europa en la posguerra. El Plan Marshall, que entró en vigencia en 1948, fue verdaderamente una vigorosa y efectiva ayuda económica al occidente europeo. La ayuda norteamericana fue especialmente apreciable para la parte occidental, Alemania. La estabilidad que habían conseguido ambas partes con el sistema de la Guerra Fría dejó surgir la idea de que finalmente no habría una confrontación. Europa Occidental se organizó en entidades de integración como la Unión Económica Europea y el Consejo Europeo, de las cuales surgió la Unión Europea. El final de la Guerra Fría creó una situación absolutamente nueva en Europa. El Pacto de Varsovia y la Alianza Militar del Este se disuelven sin ser reemplazados, y los países miembros del pacto ingresan a la Alianza Occidental de la OTAN. Este proceso, además de único en la historia, fue extremadamente rápido, de manera que sus consecuencias están todavía marcando nuestra vida diaria y política interior de todos los países involucrados, que se volcaron a una economía capitalista. Otra consecuencia importante que se produce en Europa es la pérdida de confianza en la política. Existe una tendencia fuerte que se inclina a la construcción de un nuevo centro político, caracterizado por programas políticos y partidarios sin ideologías, que ven al futuro signado por la economía de mercado. En mi opinión, la Guerra Fría fue un conflicto sin mucho sentido, ya que las causas fueron muy débiles y absurdas. Una de las causas fue que la Unión Soviética, que quería expandir el comunismo por todo el mundo, y los americanos se pusieron a eso y generaron un conflicto bélico. El bloque capitalista y el bloque socialista fueron conformando dos modelos sociales y políticos, tan diferenciados que en unas ocasiones estuvieron a punto de enfrentarse y en otras redujeron distancias, convencidos de la imposibilidad de destruirse sin poner en riesgo el futuro de la humanidad. Los países que se adaptaron al socialismo fueron Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Incluso Albania perteneció durante un tiempo. Régimen capitalista en Europa y regiones. En Europa hubo gobiernos socialistas democráticos. Sin embargo, las manos soviéticas llegaron rápidamente a estos países con el fin de extender los plazos de gobierno. Esto causó malestar en la población, quienes lucharon para retornar a la democracia y mostrar indignación frente a los sistemas políticos. La URSS reprimió las oleadas conservadoras, justificándose en el Pacto de Varsovia.
Finalmente, Yugoslavia fue el único gobierno socialista en no alinearse a la URSS, liderando a los países no alineados. La descolonización crea el tercer mundo, con países capitalistas que se declaran mayoritariamente no alineados e intentarán ser neutrales. Estos países en sus relaciones internacionales tienen una política semejante frente a los países ricos. Algunos de ellos se hacen comunistas, como Angola, Somalia o Etiopía, pero en general son neutrales. El capitalismo consiste en un régimen de bases económicas, en el cual la titularidad de los recursos de producción es de carácter privado. Los países que se adoptaron al capitalismo fueron Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, países del oeste de Europa, China y Canadá. Estados Unidos por una parte proponiendo para el mundo el sistema capitalista y la URSS el sistema socialista, y se contraponen, ¿no?, los sistemas. ¿Y qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Escenarios, pues obviamente la Europa oriental, pues se vieron pues inmiscuidos en la Guerra Fría, ¿no? Son esos todos los países que después, hace poco, a partir de los 90, se separan de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para volverse a convertir en Rusia. Esos países como la República Checa, Rumanía, todos esos se vieron afectados por la Guerra Fría. Ok. ¿Y cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Sobre todo se hablaba mucho de cuestiones de armamento nuclear y sobre el uso y las restringencias de lo mismo, la posible venida de una tercera guerra mundial y la cuestión de los mercados también se bloqueaban mucho, ¿no? Países de régimen capitalista no podían permear a países de régimen socialista y a la inversa. De hecho, por ejemplo, tenemos el caso todavía aquí en América Latina, el caso de Cuba, bajo un régimen socialista, con todo y que ya no esté la cabeza de la URSS, y bloqueado mucho tiempo su economía por los Estados Unidos, ¿no? Hasta ahorita que se está empezando a hablar de este desbloqueo. Ok. ¿Y con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Lo que comentamos ahorita, la cuestión bélica yo creo que era la base. Mucho se dice que era especulación, que no existía realmente ese tipo de armamento o tanto armamento, pero las bombas nucleares, que eran como el temor y era el armamento del cual se hablaba. Y obviamente las pruebas nucleares, ¿no?, que sí se hacían debajo del agua, literal, debajo del agua, que se hacían, por ejemplo, en el mar, en desiertos, y que han sí causado muchos deterioro en los ambientes del mundo. Pues muchas gracias por su tiempo.